Pero a este código se le agregó también lo que es los antecedentes de normas infraccionales que estaban vigentes previo a la entrada en vigencia del código, en otras normas bastante dispersas. Nuestro código aduanero anterior tenía digamos una estructura que lo único que recogía eran definiciones, y esas definiciones eran quizás bastante despegadas de lo operativo y no tenían mayor funcionalidad, básicamente un glosario de términos, y pasamos a un código donde se trata de compendiar distintos aspectos de la regulación de temas, digamos, de los regímenes aplicables, los sujetos que intervienen en materia aduanera, y también, particularmente, para tratar de ser lo más breve posible, lo que es el régimen infraccional aduanero. En definitiva, una aplicación de esta infracción concretamente de manera un poco, digamos, mecanicista. O sea, en principio, a diferencia de la mayoría de los países, en Uruguay tiene un régimen donde las infracciones aduaneras se imponen por el Poder Judicial, salvo en el caso de la infracción de contravención, que es justamente esta que se impone por la aduana, y sucede en muchos de los casos, y es bastante frecuente cuando en definitiva el poder punitivo del Estado lo tiene la propia administración y no el Poder Judicial, que la aplicación sea en algunos casos no del todo ajustada, o por lo menos bastante mecánica. Esa contravención lo que tiene de mayor problema es que a los efectos de la aplicación práctica, cuando la administración fija o determina que existe una infracción y impone una sanción, en muchos de los casos existen problemas de encajabilidad. O sea, el supuesto de hecho recogido en el caso concreto no encaja concretamente en los tipos infraccionales, en el tipo infraccional concretamente del artículo 200 del Tiene que haber una necesaria conexión entre la infracción, el sujeto que la comete y evidentemente la sanción que se impone. Hemos notado que hay muchas desconexiones entre este tipo de supuestos, y lo segundo, que también es importante, es la falta de adecuación típica, en el sentido de que el tipo infraccional previsto en el artículo 200, en este caso, determina en definitiva que la configuración de la infracción se va a dar por violaciones de leyes, decretos o reglamentos dictados por órganos competentes que establecen deberes formales respecto al procedimiento aduanero, y siempre que no constituyan otra infracción aduanera distinta a la contravención. El problema es que evidentemente la tipificación no se va a encontrar por un hecho descrito solamente en el artículo 200, sino que hay un reenvío a otra norma, a la norma que en definitiva establece el deber que tiene que ser cumplido en materia de procedimientos, y ese deber además tiene que ser formal. Y esto es también fundamental, porque muchas veces se confunde los deberes establecidos y en definitiva se castiga en los supuestos de contravención, supuestos que podrían llegar a ser sustanciales, pero que en definitiva, como no impactan desde el punto de vista de la pérdida de renta fiscal, que es en todas las demás infracciones centrales para que se configure la infracción, termina aplicándose una infracción de contravención. Podemos observar que uno de los principios importantes de tributación que debe respetar necesariamente el Estado al momento de establecer estas políticas tributarias es el principio de equidad, que está vinculado con un principio que hace un momento nos hablaba el doctor Francisco Ruiz de Castilla, principio de no confiscatoriedad, y implícitamente también en la Constitución está el principio de capacidad. Se permite gastos por concepto de consumo en hoteles, restaurantes, el 25% de esos gastos. Claro, hay que ver también que cada uno de estos gastos, el objetivo de implantar estos gastos deducibles era incentivar a las personas que generen rentas de trabajo, incentivar a que soliciten comprobantes de pago a este sector de la economía que hemos comentado.
No, para nadie es un secreto que, por ejemplo, en el sector económico de hoteles, restaurantes, existe un nivel de informalidad y evasión bastante elevado. Igual podemos señalar en el caso de los profesionales que trabajan de manera independiente y emiten recibo por honorario, lo mismo. Existe un nivel de informalidad, incumplimiento, que también es un objetivo que buscan, bueno, las medidas políticas en materia tributaria tienen como objetivo también, digamos, un poco disminuir esos niveles de incumplimiento, eliminarlos, de evasión. Existen personas, puede existir dos personas que tengan ingresos, ¿no? Ingresos en un determinado ejercicio, pues tenga el nivel de ingresos igual, y tienen un nivel de ingresos igual, dos personas, pero una de ellas, por situaciones particulares de carga familiar, por ejemplo, en el ejercicio va a tener gastos diferentes, de diferente naturaleza, a diferencia de la otra persona que no tiene esa carga familiar y por lo tanto no va a tener los mismos gastos. Entonces, ustedes observan, estas dos personas se encuentran en una situación diferente, es igual. Entonces, creo yo que la norma debe atender a esa situación diferente en la cual se encuentra. Contrato, una vez que la entidad haya otorgado la buena pro a un postor en bienes, servicios, ejecución de obras, uno de los requisitos, entre tantos, es justamente que el postor adjudicado presente su garantía de fiel cumplimiento por adelantos, la que corresponda, y esta se traduce en una carta. Entonces, en el ámbito de la contratación pública, lo que se hace es garantizar que este contratista no incumpla con sus obligaciones en la ejecución de la obra, en la entrega de los bienes. En nuestro país, las contrataciones públicas como tal demandan un alto costo o una inversión bastante considerable para poder contratar bienes, servicios, obras con los proveedores, llámense personas naturales o jurídicas. Entonces, siendo considerables estos recursos que se invierten para alcanzar alguna finalidad pública, ejecutar una obra, construir un colegio, un hospital, vender algún bien o prestar un servicio a las entidades públicas, ya debería de por sí establecer la norma ciertos mecanismos para evitar cualquier dilación o que se dilate, digamos, la posibilidad de poder verificar estos documentos. Es cierto, hubo varias modificaciones al reglamento, pero también es cierto que mientras no haya una modificación normativa relacionada al tema en materia de análisis de este artículo, es poco probable que se exija que que esta conclusión o esta recomendación, ¿no?, de poder registrar esta información de la clasificación de riesgos, pues se mantenga o se materialice.